Bayer es sin duda uno de los grandes referentes del ámbito de la cultura en la Argentina. Es periodista, historiador, escritor, guionista de cine, pero además un hombre de un firme compromiso social y un luchador por la verdad, la igualdad y la libertad. La semana pasada presentamos la primera parte de un riquísimo diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y Osvaldo Bayer. Hoy los invitamos a compartir la continuidad de este encuentro con el autor de obras fundamentales por su valor histórico y literario como Los Vengadores de la Patagonia Trágica, luego editada con el título de la película a la que le dio origen La Patagonia Rebelde. Osvaldo Bayer en 40 minutos. Sé que está ahora trabajando en una película que un poco cuenta su vida en el exilio y demás. Fueron 8 años muy intensos de su exilio en Europa. Decidió irse en Alemania, decidió irse por voluntad propia y despidiéndose de amigos del tipo de Rodolfo Walsh, por ejemplo. ¿Por qué no nos cuenta de eso? Mire, tuve que ir porque fui perseguido yo y iba a perder la vida, ¿no? Había ocurrido lo de Rodolfo Walsh, la desaparición de él, el asesinato de él. Bueno, ese día que lo mataron, decidí no aparecer más en público. Y después yo salí en la lista de las 3A, condenado a muerte. Claro. Y entonces yo cuando pude me fui a Europa. Me hubiera gustado irme a Venezuela o a México, donde estaban todos los argentinos exiliados. Pero como en Alemania yo por mi ascendencia podía trabajar, dije voy a dejar un puesto de trabajo en México para los argentinos que no pueden ir no tienen aceptación en otro lado, claro. Y voy a ir a Alemania. ¿Sus hijos nacieron en Alemania? No, mis hijos nacieron en Argentina, el mayor nació en Alemania, pero los otros 3 nacieron en Argentina. Porque yo fui a estudiar a Alemania. Ahí es cuando me casé. Y ahí es cuando nació el primer hijo. Después regresé a la Argentina. Y nacieron los otros 3 hijos. Bueno, pero ahora los hijos se quedaron en Alemania. Que vinieron conmigo al exilio, por supuesto, ¿no? Eran todos jovencitos. Estudiaron allá, se recibieron allá. Tienen muy buenos empleos allá, se casaron allá, tengo 10 nietos, ¿no? Que también están estudiando ya. Uno se casó, mejor dicho 3 se casaron, y tengo 6 bisnietos ya. Muy bien. Sí. Qué lindo eso. Y voy a cumplir 90 años ahora en febrero. Osvaldo, cuando usted estuvo en Europa, en Alemania concretamente, tuvo oportunidad de vivir una Alemania posguerra, ¿no? Los industriales, los empresarios, nosotros que trabajamos mucho con el tema de la responsabilidad social del empresario y de la ética y demás, ¿cómo vio usted en Alemania esta, si se quiere, reconversión que tuvo la industria alemana de la posguerra, que fue la misma industria alemana que apoyó en su momento al nazismo, ¿no? Sí. Al gobierno de Hitler. ¿Cómo ve usted eso? ¿Es parte del capitalismo? ¿Es parte de la ética empresaria? ¿Es así como deben ser las cosas? Sí, se acomodaron. Se acomodaron a Occidente, ¿no? Sí. Hicieron todo lo que dijo Estados Unidos. Se acomodó. Bueno, y ahora tienen un poder enorme, ¿no? Y Alemania también tiene mucho criterio porque enseñó la paz también, ¿no? Claro. Mantiene la paz. Aprendió, menos mal. La guerra sirvió para aprender. Sí, claro. La historia es para aprender. Sí, y nunca más una guerra, ¿no? Y de todos modos... La juventud tiene que ver con el pacifismo de la juventud. Claro. Claro, tienen otra actitud. Tiene muchos problemas de mantener el ejército. Claro. Muchos problemas. La juventud no quiere ser militar. Después de la experiencia de la última guerra, cómo se le mintió al pueblo, ¿no? A lo largo de más de 6 décadas, Osvaldo Bayer, además de su labor periodística, escribió ensayos, novelas y guiones cinematográficos. Entre sus obras
se destacan la saga histórica en 4 tomos, Los Vengadores de la Patagonia Trágica, que luego, extractada, daría origen a la película La Patagonia Rebelde, y Severino Di Giovanni, El idealista de la violencia, ambas escritas y publicadas a mediados de los años 70. El de Severino Di Giovanni, ¿por qué no nos cuenta cómo surgió la idea de hacer la historia de este anarquista tan romántico, ¿no? Sí. ¿Por qué no nos cuenta? Sí, yo cuando era adolescente siempre escuchaba conversaciones del asesino más terrible Malvado. que hubo en Argentina, malvado, mal tipo, mala persona, qué sé yo, terrible, y que fue fusilado con todo derecho. Bueno, y digo, ¿será verdad esto? Me pregunté. Primera inquietud para empezar a investigar. ¿Será verdad? La primera, sí, será verdad. Y me puse a investigar. Y encontré todo. En la policía estaban todos los papeles sobre él. Y era muy diferente lo que se contaba en los diarios, muy diferente. En las declaraciones de él. Jamás reconoció ningún crimen que se le achacaba, por ejemplo. Claro. ¿No? Dijo que él luchaba por la ideología política del anarquismo, pero lograr la paz. Y terminar con el sistema del capitalismo, la explotación y todo eso. Bueno, y ahí salió el tomo ese. Claro. Que nadie pudo rechazarlo porque no dice la absoluta verdad, está todo Y desarrollado. también, digamos, con toda la documentación que se encontró en su casa, surge toda esta historia romántica, ¿no? Toda la relación con su amada, ¿no? Sí, sí. Logré, está con vida todavía la amante de él. ¿Ah, sí? Sí. Qué lindo. Me pude conversar largamente. Y ella le pudo relatar. Ella me dijo cómo era la intimidad de ese hombre. ¿No? Qué interesante, qué lindo eso. Sí. Qué lindo, y aparte qué lindo poder transmitir la humanidad de una persona que estaba siendo demonizada, ¿no? Que a nosotros, digamos, como sociedad nos tienen muy acostumbrados a esto, de no contar nunca la parte buena, sino demonizar. Yo digo que se equivocó en emplear la violencia. Él tendría que haber hecho todo eso sin violencia. Claro, claro. Porque tenía una gran capacidad oratoria también, por ejemplo. Sí, podría haber convocado desde ese lugar. Y así lo mataron en la forma más feroz, ¿no? Claro. El fusilamiento. Mirá. Pero quedó como un crimen del Estado, el fusilamiento, de la dictadura, ¿no? Sí, claro. Sí. Una forma de deshacerse de los que se salían del sistema. Sí, claro. Claro. Y usted rescatando a la parte humana de Severino Di Giovanni también, a partir de encontrar la verdad a eso. Digamos que el único hito por el que se equivocó fue haber utilizado las armas o la violencia. Claro. Él tenía capacidad para otra cosa también, era muy buen orador, por ejemplo. Claro. Aunque hablaba mezclado con el italiano, ¿no? Sí. Claro, un cocoliche que, como hablaron varios de nuestros, abuelos que han venido en los barcos, ¿no? Sí. Y no tiene expectativas usted con este gobierno del presidente Macri, ¿no? No, ninguna. Por la actividad. Hemos caído en la década del 30, claro. Es exactamente lo mismo. Va a seguir cometiendo errores este hombre. Yo creo que va a durar poco, ¿eh? Porque no puede seguir gobernando así, para la clase alta. ¿Y usted cree que en los 12 años anteriores, con los errores y con los aciertos que ha tenido el gobierno peronista, tanto de Néstor Kirchner como de Cristina, que logró, si se quiere, construir ciudadanía, ¿no? Sí, porque a la gente la empoderó en derechos, le mostró un camino de reconocimiento, de ejercicio de derechos. ¿Y usted cree que eso permeó realmente en la sociedad, que la sociedad ahora está viviendo un momento particular, pero que en algún momento se va a dar cuenta de lo que había logrado y perdió? Sí, se va a dar cuenta. Va a haber una gran oposición. Va a aumentar la oposición. Pues no puede seguir gobernando así. Claro. Sí. Sí, en realidad está gobernando de espaldas a la gente hoy por hoy. De espaldas a la gente. Y con, si se quiere, también ignorándola completamente. Claro. A las masas. Claro. Y con muchos desaciertos. Vamos a tener grandes problemas. Sí, está.
y todavía no cumplió un año de gobierno. Todavía no cumplió un año. Pero son muchos desaciertos juntos, sí. Incluso desaciertos a nivel de la mirada en la política internacional, sí, ¿no? sí. O de la expectativa que está generando en torno a esto que hablábamos recién, ¿no? Sí. Hay un, digamos, capitalismo financiero que no tiene nada que ver con el capitalismo productivo que nosotros necesitamos, esto de que vengan inversiones, pero realmente... Regresamos a la década del 30, es exactamente lo mismo. Un peligro. Fuimos gobernados por los conservadores, Claro. que hicieron de la Argentina cualquier cosa. La dictadura, verdaderamente una dictadura de la década del 30. Así que vamos a ver, van a venir tiempos muy difíciles para la Argentina, muy difíciles. Pero el pueblo no va a aguantar, va a salir a la calle. Usted realmente tiene expectativas Sí, en que el pueblo sí, reaccione de no forma se puede pacífica, gobernar. pero que reaccione. No se puede gobernar así. Claro, claro. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, entrevista a Alejandro Russo, representante de la economía solidaria. Una charla a fondo sobre el movimiento mutual de la Argentina y cómo ésta impacta en millones de personas. Con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli, los movimientos sociales en riesgo y el avance de las ONGs. Además, Capitalismo Consciente, una nueva mirada sobre la rentabilidad. Los emprendedores sociales que se destacan por llevar progreso y oportunidades a quienes no lo tienen por el doctor Bernardo Klicksberg. Y como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en kioscos, suscribiéndote en nuestra página web www.fonres.com. Recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de Force. Continuamos con este segundo programa especial de diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y el periodista, historiador y escritor Osvaldo Bayer. Osvaldo, ¿nos quiere contar algo de la filmación esta que está llevando adelante, de esta película que está haciendo, contando su historia, contando el camino vivido en el exilio, Sí. su vuelta a la Argentina? ¿Cuándo empezó esta película? ¿Cuándo empezaron a filmarla? Porque todavía no la terminaron, ¿no? No. Bueno, estamos filmando despacio, porque no hay mucho dinero. Está. Despacio, estoy consiguiendo muchas fotos del tiempo viejo, ¿no? De parientes. Va a ser la vida de Osvaldo Bayer. Sí. Bien. Sí, pero más bien la vida de la Argentina, en mi Claro, periodo. es contada en sus 90 años de vida. Las novedades que sufría yo cuando cambiaban los gobiernos, cuando teníamos dictaduras. Lo que sufrí durante las dictaduras, la cárcel que sufrí, por ejemplo. Claro. O sea, Claro, el usted exilio. estuvo preso. Sí, yo estuve preso. Estuvo preso acá en la Argentina. En la Argentina, sí. Antes de irse al exilio. Antes, sí. Y después cada reflexión que usted hacía desde Sí. Europa, todo eso también se va a contar en la película. Sí. Todos los escritos que ha Todo, mandado, toda la experiencia, presencia. La experiencia de tantos años vividos en un país realmente sin paz, Claro. sin perspectivas, es decir, sin perspectivas por los gobiernos que teníamos, ¿no? Pero acá estamos, es el país con más perspectivas económicas, ¿no? Futuro. Claro, pero que todavía está latente, Esa es la realidad. expectante. Pero hay que seguir luchando, ¿eh? Claro que hay sí. que decir la verdad, aunque nos cueste lo que nos cueste, ¿no? Ese tiene que ser el mensaje que usted deja, ¿no? Sí, Ese tiene que ser el sí, mensaje que usted sí. deja en su película, Sí. en su trayectoria de vida. Sí. ¿Hay algo que usted cambiaría de todo lo que ha hecho en su vida si tuviese oportunidad? No. Yo quiero luchar, ver por lo menos el triunfo de que quedan eliminadas las villas miserias. Eso, periódicamente visito las villas miserias y sencillamente es increíble cómo vive esa gente, ¿no? La miseria de los niños. Claro. En la Argentina, ahí en el barrio norte, ahí en el Puerto Nuevo, Claro. a pocas cuadras del barrio norte, de lujo, las casas lujosas, Claro. A metros. a metros. Sí, Y sin hay. embargo la Villa 31 y las otras villas en todos lados, ¿no? Que hay. ¿Cómo los argentinos? ¿Cómo permitimos que pasara Sí. eso, no? ¿Cómo llegamos a eso? Argentina, el país de las espigas de oro, decían Claro. los poetas antes.
¿Dónde están las espigas de oro? ¿Quién se las comió? ¿O quién se las come? Claro. Sí. ¿Y en algún momento usted reflexionaba sobre América Latina y decía que no tendría que haber fronteras? Sí, siempre lo he dicho, siempre. Claro, eso es parte Los de Estados su... Unidos de América Latina. Claro. Es lo que tendríamos que hacer. Lo que tendríamos que haber hecho. Es la única salida para terminar con la pobreza en tantos países. Claro. Sí. Y hoy toda esa movilidad de gente de América Latina que ha tenido, digamos, acogida en nuestro país, está siendo también cuestionada, está siendo mirada distinto por este gobierno, ¿no? Sí. Está siendo un poco con el planteo de Estados Unidos de excluir al extranjero, al inmigrante. ¿Y cómo ve el tema de los migrantes europeos en Europa, que también son ciudadanos de cuarta, ¿no? Sí. ¿Cómo está viendo esa violencia? Porque si se quiere, es parte de la movilidad de las personas en el mundo, ¿no? En algún momento vivimos la inmigración europea en la Argentina, hoy hay toda una migración en Europa y es una gran tristeza, es una gran tristeza. Porque no los recibe nadie. No, no la recibe nadie. Viven aislados completamente. Claro, claro. Se los explota. Y cuando vienen todos de países muy ricos que podrían dar toda su recibirlo. Toda su riqueza a la gente, ¿no? Generarles oportunidades de trabajo. No, vivimos en un mundo que no ha encontrado ninguna solución todavía, ¿no? Y ese es un problema de falta de solidaridad humana, es un problema ético, ¿eso cómo lo evalúa? Es un problema del capitalismo, es el sistema, el sistema. Claro. La gente quiere pues ganar más y ganar más, y hay otros que ganan cada vez Nadie menos. se conforma con vivir con lo suficiente. No, nada. no. Claro. Y eso tampoco le garantiza Y nada eso va de un el buen vivir. detrimento de el la gente capitalismo. sola, ¿no? De la gente, por ejemplo, como sufren las mujeres solas, viven golpeando las puertas, pidiendo trabajar en Europa, por ejemplo. Claro, que han quedado... Y en las migraciones que se hacen para poder trabajar, ¿no? Salen de esos países, no hablan más su idioma, no viven más su cultura. Claro, se tienen que adaptar Completamente. Son millones que están en Europa, claro, esa gente que ha venido a trabajar. Claro. Qué injusticia, Sí, lo hace el sistema. Claro, El sistema capitalista no ha arreglado absolutamente nada, ningún problema. Pero en algún momento pensábamos que era el fin del capitalismo y de golpe resurgió con fuerza nuevamente. Sí, claro. ¿Y será un capitalismo distinto el que viene o es más de lo mismo? Es más de lo mismo. Y lo que tenemos que propender es el socialismo, pero en libertad. Jamás una dictadura del proletariado. Jamás una dictadura. Fracasó en los países comunistas por la dictadura. En cambio, si hubiera hecho actuar al pueblo directamente, y el pueblo como protagonista, serían de grandes democracias actualmente, igualitarias. No se hizo y terminó todo mal. Claro, es un tema de conducción política. Así es. ¿Esta película que están haciendo sobre su vida se va a convertir en un libro, al revés de lo que ha pasado ahora con sus libros, que fueron después película? ¿Usted cree que se podrá recrear Sí, en un libro? estoy escribiendo mis memorias. Ah, está escribiéndolas. Sí. Está. He vivido mucho. Claro que sí, y muy intensamente. En diversas épocas. Claro. La Argentina. Claro. Sí. ¿Y de eso se trata el libro de sus memorias también? Sí. Está. Sí, claro, tiene mucho que ver con la política, ¿no? Mucho, claro. Está totalmente emparentado. Claro. Así es. Y el mensaje es siempre el mismo: socialismo libertario. Socialismo en libertad. Libertario. Igualdad para todos, pero en libertad. Jamás una dictadura. Está. ¿Y cuándo piensa terminar su libro? Y en 2 o 3 años. Está bien. Pues ya cumplo ahora, en febrero cumplo 90 y me estoy volviendo muy viejito, ¿eh? Sí. Para los 95 vamos a tener el libro. Uno empieza a perder la memoria. Sí, claro. Es terrible eso. Sí. Sí, pero se pierde la memoria actual, no la memoria histórica, cuando uno se vuelve más grande, ¿no? Más o menos. Más o menos. Sí. Está bien. Se pierde todo. Bueno, pero usted tiene todo documentado, así que no le va a costar recrear. Tengo todo escrito. Tiene sí. todo documentado, Sí. claro, todo escrito.
¿Usa la computadora? Sí, Bien. claro. Sin la computadora no puedo hacer, Hoy no es puedo una andar, no puedo herramienta vivir. absolutamente No, necesaria. es un gran invento. Está. Sí. Y ahí hace Guardo investigación todo. también, ¿Eh? aparte de usted usarla, hace investigaciones desde la computadora. Muy poco. Muy poco, Sí. está. Me Pero la gusta- usa como una herramienta Me gusta ir al archivo. lugar de los hechos, Bien. en las investigaciones, Claro. y encontrar testigos, ¿no? Contacto con la realidad. Legitimarlo en Sí. territorio, lo que usted está Así viendo, es. pensando, Así es. o a partir de la especulación. ¿Y cómo ve hoy usted el periodismo de investigación? Este que se llama periodismo de investigación, que para mí la verdad que lo que hace es instalar ideas equivocadas, instalarla en el imaginario de la Sí, gente y hacer mucho daño. Trabajan para el sistema, Claro. trabajan para el sistema, no dicen la verdad. Porque hay que No estudiar hablan de la la verdad, hay que pobreza. buscar la verdad. Hay que también. buscarla la verdad. Claro. Hay que hablar con la gente de las villas, por ejemplo. Claro. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el problema? Claro. Con sus familias. Meterse en la gente, meterse en el interior del país. Y ahí se descubren Vivirla. nuevos problemas. Buenos problemas. Nuevos problemas que hay que resolver. Así es. Claro, no los problemas que nos venden, que parece que son, Sí. porque esos están muy en la superficie Sí. y no cavan en lo profundo Sí. de lo que significa la sociedad, de lo Sí, que sí. está movilizando. No la dejarse llevar por la información de los diarios, ¿no? Claro. Que- Sí, pero lamentablemente crean en el imaginario de las personas Claro. o construyen realidades Claro, muy ficticias. claro. Algunas de ellas que también hacen mucho daño, Mucho ¿no? daño. Mucho daño a otras personas. Y han hecho mucho daño Claro, también a la Argentina. Claro. ¿Y usted nunca enseñó periodismo de investigación? ¿Nunca dio clases a periodistas Sí, jóvenes? sí. Hizo docencia. Hice docencia, sí, pero después lo dejé. Está. Porque me llevaba mucho tiempo. Está. Yo quería escribir. Quería más bien escribir para los diarios, Claro. escribir para las publicaciones, ¿no? Y escribir libros. Está. Y cuando hace sus publicaciones quincenales en Página 12, ¿usted recibe devoluciones de la gente? ¿La Sí. gente le escribe? Siempre escribe. Y le escriben confirmando, Siempre, le me escriben hablan por teléfono ampliando. también. Le hablan por teléfono. Sí. Está bien. ¿Y eso también le sirve de disparador Claro, o para seguir escribiendo claro. o para seguir reflexionando Claro. sobre los Aprendo temas? mucho con lo que me dice la gente. Bien. ¿Y lo llaman periodistas también o lo llama solo la gente? No, también tengo Colega. muchos amigos periodistas, sí, Amigos sí. periodistas. Sí. Y se genera un intercambio. Sí, principalmente los periodistas jóvenes me vienen a hablar. Ay, bien. Para que les hable de mi experiencia, Claro. cómo fue en los periódicos que trabajé, Está. en los lugares donde trabajé, periodista. O sea que tenemos que tener esperanza que hay algunos periodistas jóvenes que quieren ir por el buen camino de la búsqueda de la verdad, ¿no? Espero que sí. Hay que ver hasta dónde el capitalismo Espero que tapa sí. esa iniciativa. Exactamente. Que es justamente Es todopoderoso el capitalismo. Es todopoderoso el capitalismo. El claro. director del diario es Claro. el verdadero cerebro del diario. Claro, el Y que no, tuerce y no los voluntades. periodistas. Claro. Bueno, Osvaldo, ha sido la verdad que un placer Muy enorme lindo, muy lindo. conversar con usted y Muy lindo sus repasar. preguntas, muy No. amplias, muy amplias. Bueno, gracias. La verdad, tenía muchas ganas de conocerlo, Gracias. muchas ganas de que participara de nuestro programa y nos contara su experiencia. Mucho agradecimiento de nuestra parte por lo que ha hecho por la Patagonia y por recrear la historia de la Gracias. Patagonia. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias. hasta siempre. El tiempo fue pasando y nos fuimos conociendo.